Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más y el día de hoy tenemos una lección muy importante que es la lección número 4. Esta se llama Testigos de Cristo como Mesías. Y antes de presentar a nuestros invitados especiales, nos gustaría lanzarles una pregunta para romper un poquito el hielo, que es justamente ¿qué es ser testigos de Cristo en nuestro día a día? Muchas gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gutiérrez y tengo el privilegio de servir como docente en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Para mí ser testigo de Cristo es poder compartir de su amor con cualquier persona con la que tengo oportunidad. Hola a todos, mi nombre es Aileen Canché, soy estudiante del 4º año de la carrera de cirujano dentista y para mí ser un testigo del Mesías, de Jesús, es poder aprender acerca de su vida aquí en la tierra y poder ser un ejemplo vivo y claro de lo que Él fue aquí. Yo soy Rubén Adrián Díaz Ketz y para mí ser testigo de Cristo es invitar a otros a que vean y vivan lo que yo he visto y vivido. Y bueno, yo soy Esmeralda Sánchez, soy estudiante de 7º semestre y para mí ser testigo de Cristo es poder compartir de Él todo lo que voy aprendiendo acerca de Él, pero también compartiendo las experiencias de una relación personal con Cristo. Y bueno, antes de abrir por completo el tema de estudio de este día, también me gustaría que hiciéramos una oración. Profe Dani, si nos puede ayudar con eso. Sí, claro que sí. Oremos. Amante Padre Celestial, te agradecemos por la vida y las bendiciones que nos has dado. Rogamos tu compañía a través de tu Espíritu Santo para que nos ayude a platicar acerca de lo que hemos aprendido en la lección de esta semana. Lo rogamos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, como mencionábamos, el título de la lección es Testigos de Cristo como Mesías. Y justamente el primer testigo que vamos a encontrar o estudiar en este día es Juan el Bautista. Me gustaría un poquito, si nos podrías contar sobre quién es Juan el Bautista o cómo se presenta en la lección. Bueno, el escritor, ¿verdad?, del Evangelio de Juan utiliza a diferentes personas para que den testimonio acerca de quién es Jesús y inicia con Juan el Bautista precisamente, ¿no? Uh-huh. Este testigo de Jesús tenía una misión muy especial y fue anunciado desde muchísimo antes de que él naciera, ¿verdad? Incluso hay una promesa en el libro de Isaías en donde se habla acerca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué venía a hacer o quién era él? Bueno, él era el que venía a preparar los corazones del pueblo de Israel, de los judíos, para que entonces aceptaran a Jesús, ¿no? Entonces Juan viene como a preparar el camino. Muy bien, justamente hiciste referencia a que él preparaba el camino. También me gustaría invitarlos a que buscaran en Juan 1:20, porque ahí se da una respuesta muy especial y Aileen, me gustaría que lo pudieses leer, es Juan 1:20. Sí, claro que sí. Antes de darle lectura a Juan 1:20, me gustaría también si nos pueden acompañar en Juan 1:6, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que ese testimonio dé la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, con ese versículo nos redirigimos al versículo 20 que dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Muy bien, de hecho eso nuevamente lo dice en el versículo 20, que él no pretendía ser el Mesías, sino por el contrario, ser un testigo del único y verdadero Mesías. También él o Juan el Bautista hace una referencia específica de quién es entonces el Mesías y hace una referencia sobre el Cordero de Dios. Profe Dani, ¿nos podría hablar un poquito sobre
cómo Juan el Bautista hace referencia de que él es un Cordero de Dios? Sí, claro. Juan el Bautista, ya estamos hablando del versículo 29, hablando del mismo capítulo de Juan 1. Dice que al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vimos la frase Agnus Dei, ¿verdad, Rubén? Es que significa el Cordero de Dios. Hay varios cantos que tenemos cristianos muy conocidos que hablan del Agnus Dei, y es una referencia clara al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, en donde para el perdón de los pecados tenía que haber un derramamiento de sangre, y Cristo es quien viene como Cordero de Dios a morir por todos nosotros. Así es. Algo que me gusta bastante de Juan es su humildad. Porque muchos pudieron haber pensado, ¿no?, que él era el Mesías, ¿no? Muchas personas iban a él porque su ministerio tuvo una irrupción ahí en el pueblo de Israel y creían que él era el Mesías. Y se me hace bastante maravilloso, bonito, cómo él dirige la atención a Jesús, ¿no? Diciendo: yo no soy, sino es él. Y aunque yo tengo un ministerio, el ministerio de Jesús es muchísimo mejor que el mío, ¿no? Y para mí es bastante bonito ver que Juan el Bautista siempre dirigió la vista de las personas hacia Jesús, diciendo que él era alguien más poderoso que él. Así es, muy bien. Me gustaría que también, si pudiésemos compartir a cada uno cómo nos ayuda todo este panorama a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios, porque sabemos, o ahora en la actualidad podemos entender cómo Él se ofreció como sacrificio vivo, pero en ese entonces no era muy claro. Y hace rato justamente, Rubén, nos mencionabas cómo es que a veces decimos cosas, pero no las comprendemos del todo. Entonces, no sé si a alguno le gustaría comentar de forma específica esa parte. Pues sí, yo quisiera oír a Rubén. Me gustó también cómo lo explicó, que incluso Juan el Bautista, doy un poquito de contexto, platicábamos porque yo tenía la duda de por qué Juan el Bautista dudó. Cuando él estaba en la cárcel, él manda a sus discípulos para que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a alguien más? Y nos puedes platicar de esto. Bueno, el pueblo de Israel en ese entonces tenía como un concepto equivocado del Mesías, ¿no? Creían que iba a venir como un rey a darles libertad de la opresión romana. Correcto. Sin embargo, cuando Juan está ahí predicando y ve pasar a Jesús, él dice: Él es el Cordero de Dios, ¿no?, que quita el pecado del mundo. Ellen White, una escritora cristiana, explica que se salió de la boca de Juan esa expresión. Ni siquiera él la entendió. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel, para los judíos, el sacrificio era algo común que se hacía en los rituales, ¿no? Y era como aquel sustituto de ese cordero que iba a limpiar sus pecados. Entonces, cuando Juan el Bautista mira a Jesús y lo ve pasar, prácticamente de sus labios expresa la misión que tenía Jesús, ¿no?, que iba a quitar el pecado de su pueblo. Entonces, me parece maravilloso eso, ¿no?, de que Jesús haya venido para quitar el pecado de su pueblo. Amén. Nosotros. Yo no quiero dejar pasar un comentario que tengo acerca del Evangelio de Juan. Y lo narra muy bien también la lección. Dice: la declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan. El Evangelio hablando de manera escrita en la Biblia, pero también el Evangelio que él tenía y que él llevaba. Él tenía muy clara la visión acerca de cómo era Jesús aquí, y creo que también se me hace muy impresionante ver igual cuando Jesús fue bautizado, y dice también la escritora Elena G. de White, dice: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. Es decir, Juan pudo participar de eso, y estoy 100% segura de que Juan, a través de eso, confirmó una vez más que él era el Mesías vivo y que él también estaba siendo partícipe de un testimonio acerca del Mesías. Así es, qué buenos comentarios, y nos gustaría saber también qué dice el público, y vamos a ver un poquito más de esto adelante. ¿Cómo ha sido transformada tu vida por Cristo y tu fe en Él? Me he dado cuenta de muchas cosas, me ha cambiado la perspectiva y me ha dado una razón diferente para estar aquí. Me ha dado como tener un sentimiento de esperanza y tener fe de que alguien está conmigo, que pues es Dios y que siempre va a estar ahí para darme todo lo que necesito. Me ha dado más confianza para mostrar su amor por medio del servicio. Prácticamente ha cambiado mi vida porque me recuerda que como adventistas nosotros tenemos la esperanza de que Él muy pronto va a volver a esta tierra.
Pues gracias a Dios estoy en Montemorelos, apenas empezando las inscripciones y con fe vamos a lograr a terminar la carrera. Creo que cuando caminamos con Jesús, todas nuestras actividades, todo lo que hacemos obran para bien, y lo he experimentado pues aquí en mi estancia universitaria y en el trabajo también. Agradecemos a nuestros amigos por cada una de sus respuestas, que sin duda van a ser de gran bendición. Y pues volviendo al estudio que se tiene en este día, resaltábamos un poco de lo que es la escuela o el ministerio de Juan el Bautista. Y cualquier escuela siempre tiene seguidores, ¿no? Y dos de ellos son dos discípulos que vamos a hablar y destacar de ellos, que es Juan y Andrés. Me gustaría que pudiésemos dar introducción, Rubén, respecto a quiénes eran ellos y cómo es que se fueron educando y cómo es que llegan a decir al final, hemos encontrado al Mesías. Bueno, ellos empiezan a seguir a Jesús, ¿no? A partir de que una vez más Juan vuelve a repetir que pasa Jesús y que es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Y entonces empiezan a seguir a Jesús, pero de manera muy especial Andrés me llama muchísimo la atención, porque después de él escuchar eso, sigue a Jesús, ¿verdad? Y va con su hermano y le dice que hemos encontrado al Mesías. Y me parece bastante genial de que inmediatamente cuando ve a Jesús, va y se lo cuenta a su hermano, Pedro. Interesante, eso es algo que muchas veces nosotros hacemos o deberíamos hacer al momento de que queremos expresar una buena nueva o veíamos en lecciones pasadas, cuando experimentamos un milagro, el hecho de contarlo ya nos hace prácticamente un testigo de quién es Jesús. Yo aquí quisiera complementar lo que nos ha explicado Rubén de una manera muy interesante. Estamos en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 37, 38, cuando los dos discípulos de quienes ustedes están platicando oyen decir que a Juan el Bautista, que es el Cordero de Dios, Jesús. Entonces Jesús se vuelve y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y entonces ellos les hacen una pregunta interesante. Le dicen, Rabí, ¿dónde te hospedas? Y entre paréntesis dice, Rabí significa maestro. Y Jesús les dice, vengan a ver. Lo que sucede es que los rabinos, los maestros en ese tiempo, ellos buscaban a sus discípulos y los discípulos tenían que hacer todo lo que hacía el maestro. Un discípulo era un poco diferente de como ahora ustedes que llegan a la escuela y escuchan a un maestro y se van a su casita y demás. En esos tiempos el discípulo hasta quería vivir con el maestro para aprender todo lo que ellos hacían, al grado que había un dicho en ese tiempo que es que seas cubierto con el polvo de tu maestro, porque los rabinos iban de ciudad en ciudad o de pueblo en pueblo y pues no estaba pavimentado, entonces se levantaba toda la polvareda y el discípulo iba tan pegadito al maestro que terminaba todo empanizado del polvo de la tierra de ese momento, ¿no? Entonces estos discípulos le preguntan ¿dónde vives? Porque ellos quieren estar cerca del maestro para aprender todo de él. Esta es la aplicación que yo aprendo aquí, es que nosotros también tenemos que estar cerca de nuestro maestro para aprender todo de él. Sí, es cierto, porque es después de que están con Jesús que van y le cuentan a su hermano Pedro. Exacto. Sí. Exacto. A mí me llama mucho la atención también cómo Juan sirvió, volvemos a lo mismo, de testimonio para ellos. La lección lo menciona, los discípulos dejaron a Juan para seguir a Jesús. Y lo dejaron no en la parte física de que lo dejaron y quiero seguir a Jesús porque quiero seguir aprendiendo de él, sino que lo poco que pudieron aprender de Juan como amigo, como persona, el testimonio que él les había dado les había servido para poder creer también en Jesús en el momento en el que lo vieran y pudieran decir, este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios del que Juan me estuvo hablando, Juan me estuvo mostrando, y ahora ellos podían vivirlo en carne propia y podían sentir lo que Juan había sentido, que era querer seguir a Jesús y estar con él todo el tiempo. Así es. Y otros seguidores que surgen, lo podemos ver más adelante, justamente en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 43. Y aparecen otros personajes en escena. Le voy a dar lectura a esta parte y después me gustaría que también complementáramos este versículo. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme.
y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Vemos cómo varios se conocen, ¿no? Así que yo creo que a lo mejor ya habían escuchado algunas cosas, pero ¿qué es lo que pasa exactamente con Felipe? Ailín, hace un rato nos comentabas un poco de este discípulo. Bueno, Felipe sabía ya quién era Jesús, porque dice que Felipe llama a Jesús aquel de quienes escribieron Moisés y los profetas. Es decir, él ya tenía una idea de quién era Jesús. Y más adelante lo añade con el nombre de Jesús de Nazaret. Y pues ya sabemos que en esta época en la que se cuenta la historia, en la que está la historia situada, era un poco controversial ver a las personas que venían de Nazaret. Dice, su referencia a Nazaret provoca una aguda reacción en su amigo, en este caso en Natanael, ya que él tenía prejuicios acerca de la ciudad pequeña de Nazaret. Y nos volvemos a posicionar en la misma idea que llevaba también el profe, que es cómo ellos decidieron seguir a Jesús a pesar de que tenían ya este prejuicio de que Jesús venía de Nazaret. Y lo podemos incluso aplicar a la vida actual en la iglesia. A veces nos tomamos la libertad de poder juzgar a las personas cuando sabemos que esa no es una postura que nosotros debemos tomar. ¿Por qué esta persona que vino de aquí? ¿Por qué esta persona que hizo esto? ¿Por qué esta persona que hablaron de él acerca de cosas tal vez un poco complicadas? ¿Por qué esas personas me están ahora enseñando a mí esto? ¿Por qué tengo que creer en él? ¿No? Entonces podemos actuarlo en la vida práctica de esta manera, pero también en la vida de Felipe, como él, a pesar de que tenía sus prejuicios acerca de Jesús, decidió seguirlo. Y a mí me llama mucho la atención la manera en que responde Felipe, ¿verdad? A la respuesta de Natanael de que si de ahí puede salir algo bueno. Él no empieza a argumentar con él diciéndole, sabes, es que es así, es que la escritura o teológicamente, filosóficamente, ¿no? Sino que simplemente le dice, ven y ve. Ven y ve. Es decir, lo que yo he visto, ven y velo tú con tus propios ojos, ¿no es cierto? Y creo que es una lección bastante importante y bastante interesante acerca de cómo debemos actuar con los demás, ¿no? No discutir, argumentar, sino invitarlos a que ellos mismos tengan una experiencia real y vívida con Jesús. Correcto. Creo que en cada uno de los discípulos podemos ver cómo debemos de actuar con otras personas cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y un encuentro más que se menciona es justamente el que se tiene con Natanael, que justamente se menciona en el versículo 47. No sé, profe Dani, si nos podría ayudar dándole... Juan 1:47. Sí, claro, dice, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y entonces le sigo un poquito, ¿de dónde me conoces? Le pregunta Natanael y Jesús les responde, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Entonces ahí es donde le dice Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declara Natanael. Y Jesús le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y termina diciendo, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así es, y esto es increíble, ¿no? Como cada quien de forma personal, Dios actúa en sus vidas, y cuando Dios actúa de forma personal en cada uno de nosotros, es imposible que nosotros no podamos dar la certeza de quién es Dios. Así es. Y nos gustaría pasar a otro segmento, a una pregunta especial que justamente vamos a lanzarle al experto, y dice así, ¿qué significa nacer de nuevo y por qué Jesús hace tanto hincapié en ello? Nacer de nuevo o nacer de arriba. Esa es la expresión que usa Jesús en Juan 3 en su entrevista con Nicodemo. Es una expresión clave para todo el Evangelio, no solo para el Evangelio de Juan, pero para todo el tema de la salvación. Nacer de nuevo es la única posibilidad que tiene el ser humano de alcanzar salvación, vida eterna, de entrar al reino de Dios, como lo dijo Jesús en esa entrevista. Nacer de nuevo implica que ya ha habido un primer nacimiento. Obviamente ese primer nacimiento del que todos hemos participado es el nacimiento biológico. Pero ese nacimiento biológico está mal. No produce salvación. No puede darle al hombre la oportunidad de vivir eternamente. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 51 que nosotros hemos nacido en pecado, hemos sido concebidos en maldad.
Por lo tanto, para cambiar esa condición innata que todos traemos, tiene que operarse un milagro, tiene que operarse un fenómeno espiritual extraordinario que Jesús lo llama nacer otra vez. Ese nacimiento nuevo, ese nacimiento de arriba, es la obra del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el creyente se aferra a la oferta de salvación ofrecida en la cruz del Calvario y permite que el Espíritu Santo obre en su corazón, entonces experimentará sin duda ese nuevo nacimiento por el cual podrá ser salvo. Agradecemos la respuesta del experto y podemos ver cómo este concepto de nacer de nuevo no es literal y qué bendición es eso, ¿no? Vamos a continuar con el repaso de la lección, el cual ahora nos habla de un personaje muy importante que es justamente el testimonio pues, de Nicodemo. Rubén, ¿nos podrías ayudar un poquito con esto? Sí, por supuesto. Para mí es bastante maravilloso y especial el hecho de que Jesús pueda conocer lo profundo de nuestro corazón y que pueda escuchar y leer más allá de lo que nosotros decimos, incluso que pueda leer lo que nosotros pensamos. Y en la historia de Nicodemo se puede ver de manera muy palpable, tangible, ¿no? Cómo Nicodemo intenta abordar a Jesús de una manera y Jesús va directo al asunto, al punto, ¿no? Y ahorita vamos a estudiar un poco acerca de qué le dijo a esta persona y cómo conocía su corazón y cómo le dio la respuesta a que él estaba buscando y que no sabía que necesitaba. Muy bien. Y justamente haciendo énfasis a lo que decías, vemos en el versículo 4, bueno, estamos en Juan 3, 4, que dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde en el siguiente versículo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos una transformación para poder afirmar que algo ha sucedido o ha cambiado en nuestras vidas. Y lo vemos una vez más con este personaje que ahora es Nicodemo, de cómo él se vuelve un testigo a partir del cambio de perspectiva que se tiene de su conocimiento de Dios o de quién era él o de esos conceptos que a veces venimos estudiando, ¿no? Porque, y dando referencia a lo que mencionaba Rubén, en que Jesús le muestra algo a Nicodemo porque conocía su interior. Y eso mismo pasa en otras ocasiones. Jesús conoce el corazón de cada persona y le da la respuesta de acuerdo a lo que se le hace más fácil para que él pueda pues, encontrarse con Jesús, ¿no? Y este incluso es un cumplimiento de lo que pues, se veía venir incluso en el Antiguo Testamento de quién era Jesús, ¿no? De que Él pueda hacer las cosas nuevas. Y en este mismo concepto me gustaría, profe Dani, si nos pudiese ayudar, cómo es que es necesario que haya un cambio de quiénes somos a cómo somos transformados para ser diferentes pues, personas. Bueno, y aquí lo importante me parece, contestando tu pregunta, es que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Es algo que a eso se refiere con nacer de nuevo. No es una capacidad humana. Esto solo viene de Dios. Y es lo que Jesús le dice, mira, tú para ser salvo necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se queda en lo literal y le dice, no, pero esto no se puede y demás. Y Jesús le dice en el versículo 10, pero tú eres maestro de Israel. Nicodemo era parte del Sanedrín, parte de los fariseos que eran los que dirigían la iglesia y el pueblo en ese momento, pero no tenían la visión que tenía Jesús acerca de la salvación, y por eso es que Jesús le explica todo esto, y en los versículos subsiguientes le da toda una cátedra, le explica a Jesús. Por ejemplo, en el versículo 14 le dice, mira, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Le está explicando incluso lo que va a pasar con la vida de Jesús, cómo él va a terminar en la crucifixión, y el 15, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y esa es como la introducción del versículo que todos sabemos, el versículo que lo ponen en los estadios de fútbol, Juan 3:16, que a todos creo que nos gusta, ¿no, Aileen? Sí, a mí me gustaría destacar justamente eso que mencionaba, que Nicodemo se encontró con Jesús en un horario en el que pues era
prácticamente solo, ¿no? De nadie lo iba a ver. Con él, exactamente. Entonces, Nicodemo se encontraba en una encrucijada en la que tenía que cuidar su relación con sus demás compañeros, en este caso con los fariseos, con los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos. Tenía que cuidar su relación con ellos, pero eso no quitó en él el querer conocer a Jesús como el Mesías. También nos muestra muy claramente la lección cómo el poder encontrarse con Jesús en ese horario abrió en él como el querer seguir conociéndolo, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención. Dice, sin embargo, dice la lección, Nicodemo no podía ignorar la poderosa evidencia de que Jesús era el Mesías. Es decir, Nicodemo ya no lo puede ignorar después de todo lo que le dijo. A mí me gustan mucho las Biblias que traen las palabras de Jesús marcadas en roja. Y justamente en mi Biblia, del versículo 10 hasta el versículo 21, fue una explicación completa de que Jesús le dijo por qué estoy en el mundo, por qué te digo que soy el Mesías y por qué tienes que seguir. Creo yo que a Nicodemo fue una de las personas quien recibió de manera más explícita la misión de Jesús, ¿no? Creo que a Nicodemo se lo puso ahí enfrente de él y le explicó. Y bueno, yo creo que lo hace porque él conocía más de las Escrituras, ¿no? Nicodemo siendo fariseo, estudioso de la palabra. Pero a mí me encanta esto porque ellos creían que no tenían que nacer de nuevo. Ellos creían que los gentiles, los que no eran cristianos, los que no eran de la iglesia, tenían que nacer de nuevo. Pero Jesús les dice, no importa lo mucho que sepas, no importa lo teológicamente preparado que estés, todos necesitamos una conversión, un momento de conversión, aquel encuentro con Jesús. Y Nicodemo fue testigo de ese encuentro que tuvo con Jesús y creo que esta plática en esa noche, allá en aquellos tiempos en Jerusalén, le cambió la vida. Le cambió, sí. Ha sido increíble ver cómo Dios busca a cada uno de forma personal. Exacto. Y con eso mismo, en este concepto de que Dios actúa de forma personal, me gustaría que, ya para cerrar, podamos expresar con qué nos quedamos de la lección de este estudio de escuela sabática y sí, cómo de forma personal ustedes perciben la forma en que debemos de ser testigos de Cristo como Mesías. Yo me quedo con San Juan 3:16 y 17. A mí me gusta siempre que repetimos San Juan 3:16, siempre incluir el 17 que agrega, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. O sea que nuestro testimonio es la salvación de Cristo, es para todos, como dijo Rubén. Yo me quedo con la idea de que Jesús es el Cordero de Dios. Es impresionante para mí estudiar la lección y ver cómo Jesús demuestra eso que tanto decían sus discípulos, yo soy el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios, y me quedo con la expectativa de ver eso todos los días de mi vida, ver que Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Amén. Yo me quedo con el hecho de compartir con otros lo que hemos visto, ¿no? Como el testimonio de Felipe, ¿no? Con Natanael, ven y ve. Una frase que escuché por ahí dice, fuego que no se extiende, se extingue. Que podamos compartir con los demás aquello que hemos visto y vivido. Y bueno, yo me quedaría con que hemos encontrado al Mesías y esa es la mejor noticia de todas. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecerles por acompañarnos en este estudio y a su vez invitarles para que nos acompañen en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga.